Bueno, siendo pasados los 2 minutos, arrancamos. Bueno, bienvenidos al foro de agilidad, a la sesión de esta semana. Por supuesto, bueno, muchas gracias a todos por participar, por seguir sumando este espacio. Este es un encuentro de un ciclo. Acá estamos nosotros, yo soy Agustina, bueno, van a ver varios de nosotros hoy conectados y contándoles un poco sobre el tema de hoy. Walter, Sergio, Sebas, Martín, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bien. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a estar un poco arrancando y retomando de qué se trata este foro de agilidad, que como les decía, consta de varios encuentros, todos los jueves a la 1 de la tarde. Hoy vamos a estar hablando de OKRs, ¿sí? Un poco esta es la agenda, por qué usamos OKRs, cuáles son, cómo es gestionar con OKRs, y luego, bueno, sobre el final dejamos un espacio de entre 10 y 15 minutos para preguntas. Las preguntas las pueden ir volcando en el Question and Answers, que está disponible ahí durante toda la charla, y sobre el final las vamos a ir leyendo y contestando. ¿Sí? Como bien decía, estos son encuentros semanales de los jueves de 13 a 14. Se pueden inscribir para todos los encuentros en la página web de Practia, en el link de agilidad. Este es un formato webinar, como decía, vamos a recorrer algunos temas y sobre el final con preguntas. Y en general el foro se trata sobre conversar sobre lo que llamamos Business Agility. Cualquier persona que tenga una experiencia, que tenga alguna duda, que tenga ganas de también ser parte y de contar su experiencia, nos puede escribir, puede entrar en contacto con nosotros en el mail que está disponible ahí abajo, agilidad-ar, que bueno, con mucho gusto, por supuesto, vamos a estar interactuando con ustedes para lo que les podamos ayudar. Esto es parte, digamos, todos los temas que nosotros estamos recorriendo, vamos a estar recorriendo en este foro, son parte del programa de Practia que les dimos en llamar Agile Business Professional. La idea es, este programa se trata sobre un programa de formación para líderes y ejecutivos de las organizaciones en esto de los primeros pasos o en algunos pasos un poquito más avanzados sobre incorporar agilidad en las organizaciones. De nuevo, si tienen alguna duda o consulta respecto a esto, nos pueden escribir en este mail. Todas las charlas anteriores, si no me equivoco, Martín, ayúdame, ¿esta es la tercera? Exacto, la tercera. Ok. Las dos anteriores, esta y las que vienen, quedan grabados en el canal de YouTube de Practia. Ahí tienen todos digamos, van a tener todas las grabaciones de este foro y de todos los otros foros y charlas que se estuvieron dando en Practia en estos últimos meses, así que los invitamos a suscribirse al canal y a recorrerlo para ver los temas que les puedan interesar. Puntualmente, este foro de Business Agility, esto lo venimos mostrando, digamos, en cada uno de los encuentros, va a tratar, este es un poco el abordaje que nosotros entendemos en relación a Business Agility, y lo que buscamos es ir en cada encuentro contando y conversando sobre algunos conceptos y experiencias sobre estos habilitadores que a nosotros nos van a permitir esta agilidad, digamos, de negocio que estamos buscando compartir ahora. Entonces, si ven, es un mapa bastante grande de habilitadores. Nosotros ya estuvimos conversando sobre algunos, sobre Lean Business Operation. Los que están en rojo son aquellos de los cuales ya hablamos, que tenemos las grabaciones en el canal, Agile PMO, COPS y COES. Hoy puntualmente vamos a estar hablando de OKRs y digamos que son una herramienta dentro de lo que es agilidad a escala. Así que este es el tema de hoy. En los siguientes encuentros vamos a seguir abordando, luego al final les contamos cuáles son los que siguen, otros de los habilitadores que entendemos son los que hay que estar trabajando, digamos, para incorporar la agilidad en nuestro negocio. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por participar, abierto el canal de preguntas y bueno, esperamos que les guste y que les sirva. Martín. Ah, no, Dale, perdón, Walter. Walter, ¿no? Ahí está, le doy paso a Walter. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buena. Vamos a hablar un poquito acerca de cuándo usar OKRs, por qué usar OKRs, qué nos van a aportar en este mundo de lo que llamamos Business Agility.
Business Agility, perdón. Cuando una organización empieza a transitar este camino de agilidad, cuando una organización empieza a descentralizar la toma de decisiones para que las decisiones se tomen de manera oportuna, de manera localizada, con información, con mucha información para ayudar a tomar buenas decisiones, lo que nos empieza a pasar son dos comportamientos característicos. El primero de ellos es lo que llamamos las optimizaciones localizadas, ¿sí? Empezamos a tener figuras como por ejemplo la del Product Owner, la del Product Manager, que si bien son dueños de un producto, son dueños de un portafolio de productos, de alguna forma no tienen governance en sí sobre las personas o sobre un grupo acotado de personas, ¿sí? Se rompe esa línea de management donde hay un reporte directo, y lo que empieza a suceder que las optimizaciones empiezan a ser localizadas y focalizadas en un producto, ¿sí? Al no tener injerencia quizás sobre otros equipos, las optimizaciones, es decir, una nueva herramienta, una nueva dinámica, una nueva práctica, empiezan a ser localizadas y no siempre nos pasa que estén alineadas entre varios equipos, ¿sí? Eso es lo que nos pasa en el segundo comportamiento, ¿sí? Empezamos a ver que empieza a haber desalineamiento de prioridades, ya no solo de optimizaciones, es decir, tengo gobierno sobre este pedacito y optimizo este pedacito, muchas veces haciendo que otras áreas empiecen a tener problemas dada mi optimización. También empieza a suceder que empieza a haber desalineamientos sobre los objetivos, es decir, hay varias áreas compitiendo por recursos y cada una de esas áreas tiene una prioridad número uno. Ahora, para el recurso compartido, llamémoslo infraestructura, llamémoslo un área de testing, llamémoslo lo que fuera, ¿sí? Un recurso compartido dentro de la compañía, de cara a ellos puede haber una sola prioridad número uno. Y ahí es donde empiezan las competencias, las soluciones parciales, y los tira y aflojes que lo que hacen es impactar negativamente en la fluidez del valor, ¿sí? Del valor que la compañía está entregando a sus clientes. Bueno, como con descontar recién, todo esto está causado de alguna forma por la falta de mirada sistémica, ¿sí? Es decir, una mirada que vaya de punta a punta desde que un cliente establece esa demanda de valor hasta que un cliente recibe ese valor de la compañía, ¿sí? Esa mirada, lo que llamamos la mirada end-to-end, punta a punta, ¿sí? Esa falta de mirada sistémica, de entender qué es todo lo que tiene que suceder para que ese flujo de valor se establezca y para que ese flujo de valor corra hacia el cliente, es lo que empezamos a notar que nos falta, ¿sí? En ese contexto, y también otra de las cosas que impacta es esto de la conciencia organizacional, ¿sí? La optimización parcial muchas veces no tiene en cuenta que un improvement en mi equipo puede traer muchos problemas en otros equipos vecinos, otros equipos que están alrededor. Eso también es necesario tenerlo en cuenta porque la compañía tiene un flujo de valor o tiene más de un flujo de valor hacia el cliente y todos esos flujos de valor se tienen que ver garantizados. Es en ese contexto en el que los OKRs vienen a ayudarnos, ¿sí? De alguna forma los OKR definidos de manera colaborativa, ¿sí? Entre toda la organización, lo que va a hacer es guiarnos en alinear qué es lo que queremos hacer y también en identificar cómo es que estamos acercándonos hacia ese qué, darnos una idea de cuándo llegamos al objetivo que queríamos alcanzar. El OKR es un método ágil
que no solo nos va a dar a qué punto tenemos que llegar, sino nos va a dar la mirada de la compañía sobre cuál debería ser el mejor camino que debería llevar, cuáles son esos puntos de control por los que debería pasar para entender que llegué a mi objetivo de la manera correcta, ¿sí? Ya no alcanza con decir el objetivo es este, los KPI que indican el logro del objetivo son estos, sino también muchos hitos intermedios, ¿sí? Entender que no solo quiero llegar a un lugar, sino que quisiera ir por un camino, y lo hablo en potencial, quisiera ir por un camino porque justamente tener un objetivo claro nos ayuda, y un propósito nos ayuda a entender cuando un camino se bloquea, por dónde seguir avanzando hacia ese objetivo, pero a priori poder tener un camino delineado, ¿sí? Ok. Bien, gracias, Walter. Bueno, un poco para continuar e ir un poquito más a detalle de lo que contaba Walter recién, esto de que los OKRs nos empiezan a marcar un camino, y justamente ese camino, cómo voy viendo si voy por el camino correcto. Bueno, vamos a empezar a ver qué son estos de los OKR, ¿no? ¿Qué es esto de objetivos y resultados claves o key results, ¿no? Un poco la definición de objetivos son, bueno, aquellas cosas que queremos lograr desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de la estrategia de la compañía, pero también en esto que mostrábamos antes en el grafiquito de la montaña, donde había algunos puntos intermedios, también empezar a marcar o a tener estos objetivos en un periodo de tiempo más corto, donde de alguna manera, justamente bajo el marco o el paraguas de la agilidad, poder empezar a evaluarlos de manera temprana o de una manera con más frecuencia, pero no solamente el punto de setear objetivos, como por ahí estamos más acostumbrados, sino también a setear objetivos y a marcar y empezar a armar el conjunto de resultados claves, de indicadores que me van a justamente permitir este monitoreo de saber si voy un poco por el camino correcto y si la forma de llegar a la cima, al objetivo que tengo planteado, lo estoy haciendo correctamente o no. Entonces acá empezamos a hablar de objetivos en un periodo de tiempo más corto, y esto de los key results o los indicadores que me van a permitir evaluar, entender si voy por el camino correcto, si estoy logrando el o los objetivos que voy a ir mapeando. Pero como para seguir dándole un poquito más a detalle a esto, ¿cómo es la estructura, digamos? ¿Cómo podemos pensar estos objetivos y dónde está este habilitador de OKRs? ¿Qué estructura me empieza a generar, o cómo lo tengo que empezar a ver? Y acá es donde lo abrimos justamente en estas dos partes que nos da este habilitador, que es el objetivo y el key result, ¿no? El objetivo que me dice qué tenemos que lograr, en donde justamente me empieza a marcar o me permite marcar este rumbo de mi camino, donde empiezo a tener objetivos, donde expresan mis metas y mis intenciones, pero por sobre todas las cosas, un primer diferencial, digamos, de por ahí objetivos más tradicionales o a lo que más acostumbrados veníamos trabajando, es empezar a poner objetivos más ambiciosos, ¿no? Esto de trabajar siempre en nuestra mejora continua, en trabajar en tener equipos con mejor performance, en tener más desafíos, bueno, hace que mis objetivos también los tenga que empezar a marcar con una ambición mucho más amplia de la que por ahí venía acostumbrado. Y después tenemos los key results, que son todos los resultados que yo tengo que ir generando o justamente planificando para saber cómo voy a ir cumpliendo cada uno de estos objetivos. Entonces, imaginémoslo como si fuese
un árbol de dependencias en donde yo tengo un objetivo y de ese objetivo dependen varios key results, ¿no? Y esos key results, el cumplimiento de esos key results harán que mi objetivo esté cumplido o no cumplido. Y acá empezamos a entender qué son los key results, y los key results empiezan a ser resultados o hitos, cosas medibles, números, algo que yo pueda evaluar por sí o por no, ¿no? Esto de algo más binario, por hecho o no hecho, lo cumplí, no lo cumplí, son resultados, son números que los tengo que después vamos a ver más adelante, el cómo o qué cosas tengo que hacer para lograr esto, pero en una primera instancia el key result son los resultados que tengo que lograr justamente para ir cumpliendo el objetivo e ir yendo por el camino correcto. No son tareas, no son tareas, y ahora los vamos a ver en algún ejemplo, y justamente la suma de estos key results harán que el cumplimiento de cada key result y la suma de los key results harán que mi objetivo esté cumplido o no cumplido. Bien, entonces empezamos a ver cómo este habilitador tiene esta pequeña, vamos a decirlo, técnica de separarlo en objetivos ambiciosos y un conjunto de key results que me van a ir marcando mi cumplimiento o no cumplimiento de un objetivo. Vamos a ir a unos ejemplos muy sencillos y muy chiquititos, pero por lo menos para que empezar a entender todo esto que veníamos hablando con Walter, a ver de qué se trata, ¿no? A ver, vamos a dar un ejemplo puntual, aunque sea sencillo, pero esto nos va a permitir entender de qué se trata esto de objetivos y key results. Bueno, como podemos ver acá en este ejemplo, tenemos como objetivo la apertura exitosa de un nuevo restaurante, ¿no? Ese es el objetivo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? Y abajo vamos a tener los key results que van a estar dando o van a estar poniendo en caja cuando esa apertura es exitosa. Entonces, el primer KIAR que estamos visualizando acá es que lograr el 65% de la ocupación en el primer mes. Como pueden ver este ejemplo, acá en el Key Result tenemos un porcentaje de ocupación y un periodo. Entonces estamos poniendo en caja cuándo lo vamos a medir, ¿no? Cuándo ese Key Result va a estar cumplido. Además, podemos ver acá que segundo Key Result es cuando tengamos ser publicados en 5 medios especializados de gastronomía. Esto quiere decir que al resultado tenemos que lograr publicaciones en estos medios, ¿no? Lo vamos a cumplir cuando se cumpla estas publicaciones. Y el tercer key result es el 80% de recomendaciones positivas de clientes. Entonces, bueno, acá estamos hablando de que entender que el feedback de los clientes tienen que lograr este porcentaje de recomendaciones. Cuando nosotros cumplamos los 3 key results, vamos a entender que esto fue una apertura exitosa, ¿no? Podríamos haber puesto algún otro, en vez del 80, un 70, pero estos son los key results que se eligió para este objetivo. Tal cual, en un objetivo que justamente tratando de mapearlo con la definición que mostrábamos antes, esto de algo ambicioso y key results con números y no tareas, bueno, un poco lo que comentaba Seba es esto, ¿no? Esto es una manera de definir una apertura exitosa, ¿no? Puede ser un 65, para otro puede ser un 70, puede ser un 50, pero independientemente del número, como dijimos, es un ejemplo, lo importante de la estructura de esto es que tenemos tres key result que cumplir con números exactos y queda bien claro qué pasa si no llegamos al 65, qué pasa si llegamos al 65. O sea, esto se cumple, no se cumple, es una manera de justamente definir para lo que podría ser nuestra organización, una apertura exitosa de, en este caso, un restaurante, ¿no? Tenemos otro ejemplo Sí, también, algo Seba, si lo querés importante contar. en ese Sí, ejemplo es que no sí, estamos hablando de cómo lo vamos a lograr, sino vamos a exacto, estar viendo cómo lo vamos a medir. Esto es importante exactamente. tener en cuenta, ¿no? Lo mismo con el ejemplo que tenemos acá a continuación. Mejor calidad
de la atención, ¿no? Este es el objetivo que hay que lograr. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, obtener 20 felicitaciones de clientes. Esto va a estar enfocado en alguna forma en que vamos a obtener las felicitaciones. Esto no lo dice y eso será una iniciativa a raíz para lograr este Key Result. Luego vamos a tener el segundo Key Result, es obtener 40 likes en Facebook. Bueno, se está teniendo en cuenta que ya existe un Facebook del restaurante o que exista de la empresa que quiere mejorar la atención. Existe algún lugar donde tenemos que ahí generar ciertos movimientos para que esto poder medirlo, ¿no? Y a su vez el Key Result número 3 es tener menos de 2 quejas de clientes, ¿no? Entonces de esta manera vamos a entender que vamos a estar cumpliendo con el objetivo de mejorar la calidad de atención. Es decir, cuando cumplamos estos 3 Key Results. Y de esta manera acá no te dice el cómo, sino es cuándo vamos a entender que el objetivo esté cumplido. Exactamente. Esto vuelvo a repetir, es a modo de ejemplo, pero como comentaba Seba recién, no son los cómo vamos a llegar a obtener esos 20, esos 40 o esas o tener menos de 2 quejas, sino que justamente por ser objetivos estratégicos, a partir de acá, de estos key results, tenemos que empezar digamos, a linkear, a asociar las distintas iniciativas y cómo los equipos tienen que ir aportando sus distintas tareas para justamente poder lograr estas 20 felicitaciones o estos 40 likes, ¿no? Estos 20, estos 40 y estos 2, cómo llegar a estos números. A partir de acá empezamos desde un nivel bien estratégico a unir las iniciativas y los equipos que van a estar trabajando en cada una de las iniciativas. Y ahí un poco lo que comentábamos al principio es cómo empezamos a alinear a la organización en nuestros objetivos estratégicos. Y justamente con esta idea de empezar a alinearnos, ¿no? De decir, bueno, tengo un objetivo, sé cómo lo tengo que medir o cómo lo voy a ir midiendo, qué iniciativas van a estar asociadas a cada uno de esos key results para poder cumplir con esos números. Bueno, justamente, ¿qué es lo que podríamos empezar a lograr y dónde está este habilitador o una de las, podríamos decir, ventajas de este habilitador? ¿Qué podríamos lograr? Y bueno, justamente es el mayor compromiso de los equipos, porque queda bien claro hacia dónde tenemos que ir, esto de poner los números exactos en los key results y cuáles son las iniciativas que van a estar asociadas a esos key results, hacen que los equipos tengan un mejor entendimiento de sus prioridades. Eso obviamente genera un mayor compromiso. Vamos a lograr, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas de las características de estos OKRs, pero al ser también públicos, vamos a empezar a trabajar en objetivos compartidos por toda la organización, lo cual me da mucha mayor transparencia. Y si me da mayor transparencia, y si los equipos entienden cuáles son sus prioridades, esto que comentaba Walter al principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando un área empieza a compartir recursos, o dentro de mi organización empiezo a compartir recursos, y justamente ahí empiezo a perder el concepto o la idea de las prioridades? Entonces, cuando tenemos todo bien, todas las iniciativas alineadas y los equipos alineados a los key results correspondientes, digamos, cada uno sabe a qué prioridad tiene que atacar, digamos, y esto obviamente a los managers o a los líderes o a los diferentes perfiles de gestión que podamos tener en una organización, obviamente nos empieza a efectivizar nuestra gestión, porque tenemos los equipos alineados a las iniciativas a los objetivos estratégicos, y eso de alguna manera debería empezar a facilitar o tener mayor efectividad en la gestión de los diferentes líderes o managers de una organización. Entonces, los OKRs nos podrían empezar a dar todos estos puntos de mayor o mejor compromiso, mejor entendimiento y lo que acabamos de ver. Walter, ahí, ¿cómo esto que hablamos recién de mapear objetivos, key results, iniciativas? Bueno, como les contaba al principio, es muy importante entender a dónde quiero ir y por dónde quiero pasar cuando vaya hacia ese lugar,
Y eso es lo que tenemos mapeado en los objetivos y en los resultados clave, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos resultados clave? Porque desde la agilidad lo que queremos es obtener resultados, ¿sí? Queremos poder cambiar, queremos poder evolucionar para obtener los resultados de negocio que estamos esperando. Entonces, dentro de todos los resultados que vamos a obtener, que van a ser muchos, hay algunos que son claves para entender que estamos siendo exitosos, ¿sí? Entonces tenemos mapeado, de alguna manera, los objetivos, que es a dónde vamos, los key results, que es por dónde queremos pasar, y a partir de ahí empezamos a acomodar lo que llamamos las iniciativas, ¿sí? Es decir, todos aquellos proyectos, todos aquellos experimentos, todos aquellos equipos que tenemos que generar para lograr alcanzar esos resultados. Tener objetivos y sobre todo resultados mapeados en el tiempo, ¿sí? Tener ese derrotero que queremos seguir, nos ayuda a entender en qué momento, ¿sí? En qué momento deberíamos avanzar con cada una de las iniciativas. Dentro de una organización hay muchas ideas, ¿sí? Suele haber muchísimas ideas desde el área comercial, desde el área de marketing, desde áreas directivas, desde áreas de eficiencia, y en general no tenemos la posibilidad de empujar todas esas iniciativas, ¿sí? En la práctica lo intentamos y no siempre llegamos a buen puerto. Entonces, estos objetivos y resultados claves nos ayudan a la hora de gestionar, a identificar no solo cuáles nos van a aportar mayor valor, al entender a qué key result aportan, sino también nos ayudan a entender en qué momento es importante ponerle foco a una iniciativa. De esta manera, si entiendo que hay una iniciativa que debería tener foco más adelante, me libera capacidad para ponerle mayor cantidad de foco a una que es importante hoy, ¿sí? Empezamos a limitar lo que llamamos el work in progress, ¿sí? A aquellas iniciativas que realmente le aportan a los resultados que quiero tener hoy, ¿sí? Muchas veces, de hecho lo hablamos en charlas anteriores, cuando hablábamos de Agile PMO, por ejemplo, un Agile PMO ayuda a la organización a entender cuál es el costo de no tener el producto indicado en el momento indicado, ¿sí? El momento empieza a ser un factor clave en todo esto. Para acompañar la complejidad es muy importante no llegar tarde a los resultados que esperan nuestros clientes. Entonces, es justamente esta estructura, ¿sí? De un objetivo bien ambicioso, bien lejos, y de un montón de resultados claves que nos van a ir marcando los puntos por los que tenemos que pasar, nos dan la agilidad a la hora de manejar nuestro portafolio de iniciativas, ¿sí? Nuestro portafolio de proyectos y de programas, para entender en qué momento tenemos que ponerle foco a cada uno, ¿sí? Nos ayuda a entender también que si un proyecto va a tener capturada gran cantidad de un recurso compartido, hay otro que debería ir más adelante para que no compitan, ¿sí? Para que puedan compartirlo a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de qué características debería tener un OKR, más allá de su formato, ¿sí? Porque entendamos que, por un lado, objetivos existieron siempre, ¿sí? Lo que nos pasaba es que en la mayoría de los casos no estaban necesariamente alineados con objetivos estratégicos de la compañía, ¿sí? OKRs viene a darnos una mano con eso. Otra cosa que nos sucedía de manera muy recurrente es que era muy ambigua la definición de cuándo estaba alcanzado un objetivo o no. OKRs también viene a darnos una mano con eso. Ahora bien, más allá del formato de los OKRs, cobran importancia cuando tienen ciertas características, ¿sí? La primera, ya hablamos bastante de esto, es que sean cuantificables, es decir, que más allá de decir esto está atado a este KPI, ¿sí? A este KPI,
es importante entender qué valor queremos que tenga ese KPI para entender a qué ritmo nos venimos acercando, ¿sí? Y cuándo realmente llegamos, ¿sí? Es muy, muy importante también poder marcar umbrales, ¿sí? De decir, no más de tanto o no menos de tanto, ¿sí? Para no limitar tampoco a los equipos, ¿sí? Es decir, no quiero tener una sola queja. Es importante poder decirles, como está en el ejemplo, poder tener menos de 2 quejas. Es decir, que 0 también es una posibilidad. Que sean cuantificables, pero que estén cuantificados de manera objetiva y sin atar al equipo, ¿sí? Dándole una perspectiva de qué es lo que se espera, pero sin limitarlo, es muy, muy importante. Después que sea público también, que sea público nos ayuda muchísimo, porque sobre todo, por ejemplo, cuando compartimos recursos, me ayuda a entender si el objetivo de la persona que está al lado aporta mayor valor que el que estoy empujando yo y competimos por un recurso. Yo debería ceder ese recurso, ¿sí? Ahí entra en juego lo que llamamos el Enterprise Awareness, ¿sí? Ser conscientes de que somos parte de un algo más grande, y poder ceder ese recurso entendiendo que la iniciativa que está empujando el equipo de al lado aporta muchísimo más valor. Si solo la persona que está al lado conoce su objetivo y si yo, y solo yo conozco mi objetivo, es muy difícil llegar a ese tipo de acuerdos, ¿sí? Entonces es muy importante que sean públicos, no solo por eso, también para entender en qué está trabajando la organización, para también entender de alguna manera qué le estoy aportando a todo eso y poder sentirme parte de ese logro. Muchas veces tenemos objetivos muy puntuales, muy locales, y no entendemos la importancia de que yo haga bien las cosas porque no veo el todo, ¿sí? Entonces, muchas veces que yo esté bloqueando un testing, no soy consciente de que en realidad de ese testing depende que pueda pasar a producción algo sumamente importante, algo estratégico para la compañía. Entonces, que sean públicos es muy importante también. Que sean colaborativos, ¿sí? Normalmente cuando vamos a internet y leemos la bibliografía nos dice que sea una proporción 40-60, ¿sí? Es decir, pongamos 10 objetivos, 4 que los elija la dirección y los otros 6 los elegimos nosotros. En realidad no viene por ese lado, ¿sí? Lo que intenta poner de manifiesto este 40-60 es que en general la fuerza de trabajo, el workforce, la gente que hace realidad estos objetivos tiene mayor contacto con lo que significa hacerlo realidad y todo lo que requiere hacerlo realidad, y es por eso que muchas veces deberíamos dejarles, son las personas que saben cómo hacerlo, deberíamos dejarlos que tengan un poco más de peso en las decisiones y desde el punto de vista directivo simplemente dedicarnos a dirigir, ¿sí? Poner bien los aspiracionales, hacer un buen seteo de expectativa, pero delegar en las personas que realmente saben cómo hacerlo realidad. El hecho también de decir cómo medimos el éxito de las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante que sea colaborativo, porque eso también nos lleva a entender que al ser colaborativos, no es que yo estoy poniendo un objetivo y que si se da o no se da el objetivo, esa persona va a ser exitosa o no, sino que al ser colaborativos, si el objetivo es realizado, ambos somos exitosos, el que está seteando el objetivo y el que lo está llevando a la realidad, y que si ese objetivo no se da, ambos dejamos de ser exitosos, ambos fallamos si no se cumple el objetivo. Entonces, de mi parte tengo que poner todo para que ese objetivo se cumpla. Y finalmente ambiciosos, ¿sí? Así como hablamos de que sea cuantificable, pero sin limitar a los equipos, también que sean desafiantes, ¿no? Es decir, tienen que tener una cuota de challenge, porque si bien todos queremos ser exitosos, tampoco podemos caer en el objetivo conformista de decir, voy a poner algo que sea súper alcanzable, así los dos seremos exitosos. Tenemos que siempre mantener lo que normalmente llamamos la vara alta, ¿sí? Y empujarla hacia arriba, porque mejores resultados de la organización también implican mejor resultado, mejor reconocimiento y crecimiento para todos los involucrados en
en hacer real esos objetivos de la compañía. Cuando hablamos de OKRs, no estamos hablando de algo súper novedoso, si es algo que existe incluso desde mucho tiempo antes de existir la metodología ágil, ¿sí? Y por eso es que normalmente escuchamos el OKRs versus tradicionales. La verdad es que también son tradicionales los OKRs, se utilizan desde mucho tiempo antes de que existan las metodologías ágiles. Entonces a nosotros nos gusta tratarlo de otra manera, ¿sí? No está mal setear simplemente objetivos u objetivos alineados a un KPI. No lo vemos como algo que está mal. Si sirve, bienvenido sea. Y sí ponemos en perspectiva todo aquello que nos puede llegar a sumar usar OKRs en lugar de usar objetivos sueltos u objetivos definidos de manera ambigua, con resultados ambiguos o que no sean estratégicos, ¿sí? Primero con OKRs vamos a tener el qué y el cómo. Ya no me sirve decir quiero aumentar un 20% la facturación. Y tranquilamente eso se va a dar de manera natural por un componente inflacionario. No me implica ser mejor compañía, decir quiero facturar un 20% más. Ahí tenemos un objetivo, tenemos algo para medir, pero no significa realmente haber mejorado, ¿sí? Haber dado un mayor valor. Entonces lo vamos a definir de alguna manera que me diga qué quiero obtenerlo y cómo quiero obtenerlo. Por otro lado, también decir, quiero a fin de año tener un 20% más de facturación, ¿sí? No me indica, ¿sí? No me da una manera de enterarme si voy a llegar hasta fin de año, ¿sí? Entonces poder tener prorrateado en el tiempo objetivos anuales, trimestrales y hasta mensuales, me ayuda a entender y hacer un seguimiento, mejor dicho, hacer un seguimiento y a entender cuándo tengo que meter cambios de estrategia para poder mantenerme alineado al objetivo anual. Es decir, pues se me puede caer algún objetivo de corto o de mediano plazo, pero lo importante es poder llegar al objetivo de largo plazo. Eso me va a hacer mucho más exitoso. Bueno, que sean públicos en lugar de que sean privados. Otra cosa que puedo obtener también es que sean colaborativos y transversales, ¿sí? Como una gran diferencia. Cuando son de arriba hacia abajo, en general tienden a llevar a la frustración en vez de llevar a la, digamos, a estar orgullosos de lo que hice, ¿sí? Entonces, como hablamos de metodologías ágiles, hablamos de transparencia y de colaboración, los OKRs nos ayudan muchísimo a alcanzar esos valores, ¿sí? También nos ayudan a, digamos, a entender la mejora sin que esté atada al salario, ¿sí? Cuando ponemos objetivos que están atados a salarios y a promociones, también de alguna forma estamos atando a la compañía porque no siempre logramos dar un aumento salarial, también nos sucede que no podemos promocionar a todo el mundo, también nos sucede que si el objetivo también está de alguna forma puesto de manera subjetiva, yo entiendo que el objetivo es mucho más grande y que por ahí merezco un salario mucho mejor, y eso también compite con la colaboración, porque digo, si la otra persona no hace su parte, yo no tengo mi aumento salarial. Entonces, definir los OKRs de manera colaborativa nos desata esa componente que realmente nos ata mucho a nivel de compañía y nos quita capacidad de adaptación. Después que sean aspiracionales e inspiradores, eso también trae mucho compromiso, mucha motivación en los equipos, que si los atamos al salario y que si los atamos a una promoción, lo que va a hacer es que no nos comprometamos a tanto por lo que llamamos normalmente la aversión al riesgo. No quiero tomar riesgos porque yo quiero progresar en mi carrera, porque yo necesito tener un incremento salarial. Entonces, también hace que eso limita, ¿sí?, los objetivos de la compañía en su conjunto, porque nadie quiere arriesgar. Entonces, desatarlos y poder hacer que sean aspiracionales, que sean inspiradores, que me den ganas de hacer más, de tomar mayor riesgo, también hace que cuando los resultados se dan, sean resultados mucho más importantes para la compañía. Bueno, gracias Walter. Y bueno, como para
cerrar un poquito esto, es como resumen, es por qué necesitamos básicamente por lo que fuimos contando, de cambiar la manera de abordarlos de otra forma, y también justamente dentro de nuestro marco que estamos abordando, de nuestro Business Agility, y de lo que implica el camino de la agilidad, de nuestro cambio cultural. Bueno, también dentro de ese cambio cultural es una manera de empezar a planificar los objetivos o a medir los objetivos estratégicos desde otro lugar, y obviamente eso implica un cambio cultural, ¿no? Recién comentaba un poco Walter esto de cómo ir midiendo el qué, y, o sea, cómo plantearlo desde un qué y un cómo trabajar en objetivos estratégicos que queden públicos y entendidos por toda la organización, que sean aspiracionales. Bueno, todo eso obviamente me va a dar o va acompañado de un cambio cultural, independientemente de la estructura, de que podamos llegar a armar en un seteo o en un armado de OKRs estratégicos. Obviamente implica ser colaborativo, bueno, implica de un cambio cultural que va de la mano, obviamente, con muchos de los valores y de los principios que tratamos o que charlamos cuando hablamos de agilidad, ¿no? A veces hablamos de agilidad, hablamos de principios, de valores. Bueno, todo esto va asociado también a cómo puedo ir empezando a ver mis objetivos estratégicos, mis objetivos de negocio desde otra manera, ¿no? Y justamente esto hace al cambio tanto cultural como estratégico, ¿no? Cómo los empiezo a manejar de otra forma. Básicamente, como para cerrar la charla de hoy, antes de abrir a las preguntas, tenemos que empezar a ver esto del cambio cultural, del cambio estratégico, como una herramienta, ¿no? Como este habilitador que tenemos acá, para que justamente me empiece a ayudar o a tener mejor soporte de hacia dónde va la empresa, ¿no? Esto que hablábamos recién, de poder tener los objetivos públicos, de que haya iniciativas bien claras asociadas a cada key result, de que los equipos entiendan a dónde están aportando. Bueno, obviamente me va dando esta herramienta una forma de encarar las cosas diferentes, y obviamente para los líderes es importante, ¿no? Tener ya desde un comienzo bien claro la importancia de planificar, de armar estos OKRs con unos buenos resultados, o mejor dicho, con una dedicación para armar estos resultados y saber hacia dónde tiene que ir mi empresa y el impacto que yo podría llegar a tener en el caso de cumplirlos o no cumplirlos, ¿no? Y obviamente que a nivel que cuando lo voy bajando desde lo estratégico hasta los niveles más de equipo, más de operación, bueno, justamente poder entender qué es lo que estoy haciendo, a dónde estoy aportando, y que obviamente eso me empieza a generar equipos más colaborativos y con mayor compromiso, ¿no? Hablamos de compromiso, de colaboración. Bueno, justamente los valores, varios de los valores y los principios que hablamos muchas veces desde que es la agilidad, bueno, esta herramienta, este método, nos permite trabajar en esos valores justamente con toda la charla que vimos hoy de cómo estructurarlo, cómo pensarlo y hacia dónde nos va a llevar. ¿Ok? Así que bueno, hasta acá era la charla de hoy de OKRs. Abrimos un poquito el chat para que puedan preguntar, nos puedan preguntar. De paso compartimos en pantalla, mientras leemos las preguntas, compartimos en pantalla las próximas charlas que tenemos por lo menos las próximas 4. Hay una jueves 9 que no se hace por feriado, así que tenemos la de la semana que viene, después pasamos a la del 16. Y ya después les vamos a ir compartiendo las que siguen también para el mes de agosto. ¿Cómo estamos con las preguntas? A ver Hay si... una pregunta, Dale, Martín. a ver. Bueno, ahora leo. Dale. Rodrigo pregunta, ¿cómo se trabaja con mapas de objetivos estratégicos? Pensando que la organización usa un Balance Scorecard.
Bueno, en sí, yo me atrevo a decirte, y acá es un poco opinión, que el cambio fundamental entre Balance Scorecards y lo que es OKRs tiene que ver con temas culturales, ¿sí? De alguna forma, el formato no es tan distinto, seguimos hablando de un objetivo medible, seguimos hablando de tener umbrales, seguimos hablando también de iniciativas atadas a esos objetivos. La diferencia que quizás le encuentro es tema de dinámicas, ¿sí? En que si bien tenemos iniciativas atadas, las iniciativas no son fijas y nos tomamos la libertad de cambiarlas a lo largo del tiempo, de empezar a evaluarlas minuto a minuto, o mejor dicho, trimestre a trimestre, pero en la vida de una compañía eso sería un minuto a minuto, y poder, no sé si decir replanificar, pero poder repriorizar y encontrar caminos alternativos, ¿sí? Hacia los mismos objetivos, casi te diría que en tiempo de ejecución. Nadie te impide hacer eso con Balance Scorecards, pero en general no, las compañías, por lo menos por las que he pasado, no tienen esa dinámica, ¿sí? De juntarse a revisarlas, de repriorizar, de cambiarlas, directamente manteniendo el objetivo, quizás cambiando un poco los key results y remapeando iniciativas. Quizás no lo tengan como dinámica, ¿sí? En algunas puede pasar, en mayor o menor medida. Con OKRs eso es mandatorio, digamos. Otra diferencia, como te decía, también cultural, tiene que ver con el definirnos de manera colaborativa, es decir, con la gente que los va a hacer realidad sentada a la mesa, entendiendo también, poniendo su mirada, ¿sí? Muchas veces en ese, cuál es el camino a monitorear para decir que llegue por el camino correcto. Muchas veces se identifican caminos incorrectos, muchas veces también se empuja la vara hacia arriba desde ahí, se dice, no, eso es re fácil, podemos también hacer otras cosas, podemos atarlo aquí y allá, podemos traer este improvement, con todos sentados a la mesa podemos definirlos de mejor manera. Lo mismo, nadie te impide en el uso de Balance Scorecards hacer eso. En mi experiencia no es mandatorio hacerlo. Cuando hablamos de OKRs, sí es mandatorio. Son como las diferencias más grandes que veo con respecto al framework de Balance Scorecards. Okay. Gracias, Walter. Acá hay otra pregunta. Leo, pregunta. Normalmente en la planificación estratégica de una empresa siempre han existido objetivos, como ustedes lo indican, pero no eran efectivos. Pregunto, ¿el que fueran ambiguos y que se lograran no dependía del seguimiento y quién los creó? Y ahora con OKRs, ¿qué me asegura que definir OKRs no nos pase lo mismo? ¿Hay un cambio, digamos, ahí? ¿Por ahí en cómo se definen? No. A ver, en realidad, sí, básicamente, garantías, nada te da garantías. A priori nada te da garantías de, digamos, que el objetivo que te hayas puesto, ¿sí? Realmente te lleve a ser exitoso, ¿sí? Todos podemos tener la visión de que lo que va en este momento es hacer algo y todos nos comprometemos y lo hacemos y después el cliente no lo consume, no lo quiere, nos va mal por temas financieros, qué sé yo, nada en la vida te garantiza el éxito de negocio, ¿sí? Es algo por lo que hay que trabajar muchísimo. Esto te da la flexibilidad, ¿sí? De poder cambiar, darte cuenta a tiempo de que lo que estás haciendo no te está llevando realmente a un camino exitoso y poder cambiar, ¿sí? Lo que cambia un poquito es eso. Otra de las cosas que cambia es que al haberlo definido entre todos también obtenés mucho mayor compromiso, ¿sí? Eso te da más chances de ser exitoso. Garantías no te las da nadie, ningún framework, por más que nosotros manejamos muchísimos frameworks, y te puedo asegurar que por más que venga un vendor y te venda un framework específico, jamás te va a poder garantizar un resultado de éxito,
en términos de negocio, ¿sí? Sí, yo te puedo garantizar que con ciertos frameworks vas a tener mayor chances de alcanzar lo que vos te propones. Ahora, si nos Sí, igual, proponemos las cosas que no estén indicadas... déjame Sergio. agregar algo que tiene que, también es opinable, ¿no? Pero algunas bibliografías hablan también de un método de seguimiento, no es solo la definición. Hablamos que los OKRs son colaborativos, que son abiertos, son públicos. O sea, todos estamos viendo qué es lo que se definió y todos estamos viendo cuáles son los resultados. Algunas bibliografías proponen un seguimiento quincenal. Si bien los OKR definís periodos trimestrales como para que sea tener periodos cortos, ¿sí?, de evaluación, también definís periodos quincenales donde cada uno evalúa de manera abierta y pública cómo está dando los resultados de los KRs con los cuales se comprometió. Entonces, esa es una manera, desde el lado del seguimiento, que te aseguras que toda la organización está alineada y en línea con los objetivos que se definieron. Otro tema también es que como estamos trabajando dentro de lo que llamamos metodologías ágiles, aquello que estemos liberando, lo vamos a estar liberando de manera iterativa e incremental, ¿sí? Es decir, no vamos a estar, una iniciativa de las que estamos empujando, no va a ser liberada dentro de 6 meses o 8 meses, y ahí vamos a empezar a entender cuál es el ROI que tiene. Vamos a estar trabajando de manera iterativa e incremental, por eso siempre hablamos de empujar iniciativas, porque es un camino que vamos a hacer, y vamos a estar de manera temprana empezando a liberar valor desde las iniciativas, y también vamos a empezar a entender de manera temprana cómo impacta, ¿sí?, en el cliente, qué cosas realmente quiere y qué cosas que suponíamos que quería, realmente no las consume, no las valora. Y ahí es donde hablamos de esta adaptación, ¿sí?, de poder entender que me puedo caer de un objetivo mensual o de un objetivo trimestral, pero puedo meter cambios en el camino, ¿sí?, puedo replanificar eso que yo tenía al principio como idea, puedo convertirlo en algo distinto y que me acerque a mi objetivo anual. Lo importante es llegar lo más cerca posible de ese objetivo anual. Esa también es otra de las grandes diferencias. Si bien los definimos de manera muy ambiciosa, si bien los definimos en función de un resultado con un valor esperado, también entendemos que el hecho de poder medirlos nos ayuda a entender por el camino qué tanto nos vamos a acercar, y también nos ayuda a entender al final que si bien no llegamos, nos pudimos haber acercado mucho a ese objetivo. Si tenemos muy cortito, una pregunta muy cortita, ¿los OKR solo sirven para aplicar en organizaciones o áreas ágiles? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta. Yo diría que no, pero dale. Claro, o sea, en realidad nosotros lo traemos dentro del marco de agilidad porque nos permiten adaptar. Como les contaba, este es un marco que se genera a principios de los años 90, con lo cual la agilidad todavía no existía. El manifiesto ágil se firma en el año 2001, ¿sí? Esto se puede aplicar en cualquier tipo de organización. Lo que esto te va a traer es capacidad de adaptarte, ¿sí? Y es por eso que lo adoptamos dentro de lo que llamamos metodologías ágiles, dentro de lo que llamamos Business Agility. Nos permite acompañar a medida que vayamos entendiendo de qué forma cambia mi cliente, puedo cambiar mi estrategia, puedo cambiar el qué hago para seguir acompañando esa demanda de valor de mi cliente. No pasa por acá por si usas metodologías ágiles o no. Es decir, si una compañía no quiere adaptar o no necesita, hay compañías que no necesitan adaptar su estrategia para seguir a un cliente, no tiene mucho sentido. Tampoco va a ser perjudicial, ojo, pero tampoco tiene sentido, ¿sí?, utilizar esto. Utilizar esto cobra sentido cuando vos tenés la aspiración de poder cambiar y evolucionar para acompañar la demanda de tu cliente. Gracias, Walter. Bueno, Ahí estamos, ¿no? sí. Hay otra pregunta, pero no sé si nos da el tiempo. Digan ustedes.
No sé si es muy... Dale, sí. ¿Cómo dale, puedo Anito. lograr, la tiro, ¿cómo puedo lograr que estos objetivos generales se alineen con objetivos locales si hubiera silos? Bueno, justamente esta es la herramienta que te permite hacer eso, ¿sí? Al ser colaborativa la definición, ¿sí? Siempre intentamos que el cascadeo sea, que sea colaborativo. Todos los silos participaron de los objetivos de más alto nivel. Les cuento un poquito acerca de las dinámicas de definición de OKRs. Hay una estrategia de negocio que dice queremos lograr esto, queremos lograr aquello, queremos lograr lo otro. Y todos los sectores dicen, yo acá puedo ayudar con esto, yo acá puedo ayudar con lo otro, yo me hago cargo de esto, ¿sí? Cuando hablamos de facturación queremos un 20% más, cada uno dice, y yo puedo incrementar tanto la facturación de manera de aportar acá, el otro dice, yo puedo incrementar tanto la facturación haciendo esto, aquello y el otro. Y de esa forma, al definirlos de manera colaborativa, al ser todas las áreas las que empiezan a decir qué es lo que van a aportar para alcanzar ese objetivo, hace que luego cuando se den vuelta con sus silos, si los hubiera, los objetivos que se pongan, digamos, se compraron, la dinámica esa llamamos marketplace, porque compramos esos keywords, compramos esa partecita del objetivo de la compañía, la llevamos a nuestro silo, todo lo que hagamos para lograr ese pedacito de objetivo que tenemos, que es el objetivo de este área, ya está automáticamente alineado con el de la compañía. Entonces, nada, eso se va a descomponer en muchos objetivos que va a empujar cada uno de los equipos que estén dentro del área, y lo mismo va a pasar hasta llegar al nivel de persona. Cada persona dentro del equipo que trabaje va a estar aportándole algo, ¿sí?, a ese objetivo. Y lo bueno de todo esto es que va a entender que ese objetivo le aporta a un objetivo mayor, que a su vez le aporta a un objetivo de la compañía. Es justamente esta la herramienta que, por la forma en que la usamos, es que logra ese alineamiento. Me gustó el término cascadeo que usaste. Lo tenía que decir. Sí. El cascadeo no desaparece, el tema es que es colaborativo. Bien. Bueno, estamos. Cerramos. Buenísimo. Vos compartiste recién la agenda. La semana que viene hablamos de personas. Ya venimos hablando de personas, pero vamos a hablar más de personas. Diseño centrado en personas y management 3.0, así que los invitamos a ser parte el jueves que viene y bueno, a difundir y a invitar a otras personas que crean que les pueda interesar. Gracias Muy a bien. todos. Gracias a todos. Bueno. Chicos, gracias a todos por Chao, sumarse. Gracias a todos. Dale. Adiós, Chau, Muchas chau. gracias. Chau, chau.